Y me encantó cómo el doctor Ravi empezó nuestra sesión contándonos una historia como Jesús lo hacía. And during our group and surely in the other group discussions, you guys were able to pull out of principles from this story. Y yo creo que a través de esta historia y nuestro tiempo de discusión pudimos sacar cuáles eran los principios de esta historia. And now Dr. Ravi is going to continue and give us some tools on how to tie asset-based community development in our own communities. Y así que el doctor Ravi nos va a dar esas herramientas para el desarrollo comunitario basado en los recursos. Okay, go ahead. Okay, welcome back everyone. Can you hear me? Muy bien, de regreso a todos, bienvenidos. ¿Me pueden escuchar? Okay, so what we're going to do is begin with a short prayer. Y lo que para empezar, vamos a empezar con una pequeña oración. Your third assignment, the third question was, what one thing can you do? Y la tercera pregunta era, ¿qué es esa cosa que tú puedes aplicar? I hope each of you decided something. Y espero que ustedes hayan decidido o hayan pensado en algo. As we remember from the story of Giovanni, he wanted to tell people. Y como vimos en la historia de Giovanni, él quería ayudar a las personas. But God wanted him to listen to people. Pero lo que Dios quería era que él escuchara al pueblo. Someone said it this way. Y alguien lo dijo de esta manera. People listen most carefully when you are answering a question which they asked. Can you repeat again? People listen most carefully when you are answering a question which they asked. Ahora la gente te va a escuchar cuidadosamente cuando ellos están contestando a una pregunta que ellos hicieron. So wherever you are, with whoever God has placed in your midst, ahora, quien sea que seas tú o cualquier persona que Dios ha puesto en tu ambiente o a tu alrededor, ask God to show you what are the assets over there. tú pídele a Dios que Él te muestre cuáles son los recursos que están en la comunidad donde tú te encuentras. Physical and spiritual. Y ya sean físicos y espirituales. And ask God to give you ears to listen. Y pídele a Dios que te dé oídos para escuchar. To listen even to what they are not saying. Y también aún para escuchar lo que no te están diciendo. And ask him to give you eyes. Y pídele que te dé ojos. To see what God is doing. Para ver lo que Dios ya está haciendo ahí. Because God is already active in that community. Porque Dios ya está siendo activo en esa comunidad. You want to see what he is doing and join him. Y tú quieres ver lo que Él está haciendo y quieres unirte a lo que Él está haciendo. So ask him to open your ears and open your eyes. Así que pídele que abra tus oídos y tus ojos. See what he is doing. A lo que Él ya está haciendo. And God will use you in a mighty way. Y Dios te va a usar de una manera muy poderosa. More than you could have dreamed or asked. Más de lo que has podido soñar o haber pedido. Because more than you, God is concerned about the salvation and the transformation of the people he has called you to serve. Porque aún más que tú, Él está interesado y preocupado por la salvación y la transformación de las personas con las cuales tú estás involucrado. So look at your notes just now. Así que revisen sus notas en este momento. What was the answer for your third question? Porque la respuesta de tu tercera pregunta. And close your eyes. Cierra tus ojos. Lift your hand up. Levanta tu mano. And say, Lord, I want you to help me for this one thing I want to do. Y pídele ayuda al Señor. Señor, ayúdame para esta cosa que yo quiero hacer. We'll stay silent for a minute. Y vamos a permanecer en silencio un minuto. As you make a commitment to the Lord. Mientras tú haces un compromiso con el Señor. And then I'll start. Y entonces continuaré.
Okay, welcome back, everyone. Muy bien, todos de regreso. So now we're going to look at one other tool. Ahora vamos a ver a otra herramienta. And in the end, I'll tell you about another tool, an opportunity to join a virtual training program on Y community entonces health evangelism. les voy a presentar otra herramienta y luego la oportunidad de unirse a un programa virtual de entrenamiento de la salud y evangelismo comunitario. So let's go now to the tool on holistic worldview analysis, HWVA. Así que vamos a ver el análisis de cosmovisión. Eso. Ujú. It's a low-cost, high-impact way of addressing poverty issues. Y es un análisis de bajo costo para ver cuáles son las cuestiones o los problemas que tienen bajo impacto. It's a simple tool. Es una herramienta muy sencilla. And several people at Tijuana have learned how to do this. Varias personas en Tijuana aprendieron cómo hacerlo And so there can be your resource people. y eso puede ser tus recursos It can be used in any country around the world. y puede ser usado en cualquier país alrededor del mundo. And so here is an example from Ecuador Y aquí está un ejemplo de Ecuador. with the Quichua people up in the mountains of Ecuador. Con el pueblo de Quichua en las montañas de Ecuador. Here it is in Indonesia, Aquí está siendo usado en Indonesia, in Southeast Asia. en el sureste de Asia. Here's the one from Kenya. Y aquí tenemos uno de Kenia. And it can make a change in the community. You know, in Africa, the men talk and the women listen. Y en este caso, en Kenia, los hombres hablan y las mujeres escuchan. What do you see happening here? ¿Y qué es lo que tú ves que está sucediendo aquí? The woman is talking and the men are listening. So amazing ways in which people turn around. Y puedes ver cómo hay una transformación. Pueden ver aquí que la mujer está hablando y los hombres están escuchando. And we will go into more details as we proceed, but that's just to give you the places where it's happening. Y entonces les voy a dar hablar más de cómo podemos proceder. Nomás les quería platicar de los lugares donde está sucediendo. I've used this tool in communist countries, He usado esta herramienta en países comunistas, in Hindu countries, in En- atheistic countries, en países hindús, en países ateos, in Buddhist countries, en países budistas, in military dictatorships, en dictadurías militares, and it works in all of those places. y ha funcionado en todos esos lugares. There are some principles that are used. Y hay algunos principios que yo uso. The first principle is to support and empower communities to solve their own problems. El primer principio es apoyar y capacitar a las comunidades para resolver sus propios problemas. The second important principle is enable them to connect them to their Lord and Savior so He can transform and guide them. Y el segundo principio es permitirles conectarlos con su Señor y Salvador para que Él pueda transformarlos y guiarlos. I was in one of your breakout groups and they were talking about how Giovanni first has his own agenda, but later on he saw what God's agenda was. Y estaba en uno de los grupos y como hablábamos de que Giovanni tenía su propia agenda y como Dios tenía otra para él. Don't ever forget that God is at work in every community. Nunca olvides de que Dios ya está trabajando en cada comunidad. In the Bible, it says He has prepared in advance the good things that we must do. Y en la Biblia dice que Él ya ha preparado las cosas que va a hacer, las cosas buenas que Él ya va a hacer. So keep your eyes open to see what God is doing. Así que mantén tus ojos abiertos para ver lo que Dios ya está haciendo.
And just like Giovanni had to be transformed before the community was being transformed, Y so así God como el- will work with the person of God to be transformed before they become transformers of others. Y entonces, así como el corazón de Giovanni necesitó ser transformado antes de transformar esa comunidad, también la persona tiene que ser transformado por Dios para poder transformar a los demás. So again, here I want to tell you a story Nuevamente les quiero contar otra historia to explain the principles. para explicarles los principios. Um, you know, a story is a very powerful medium. Ahora, el contar historias es un medio muy poderoso And the impact of a story can be more than what you intended, y el impacto de una historia puede ser aún más de lo que uno ha intencionado. because people are seeing a visual, a story, and they're relating themselves to it. Porque la gente está viendo una historia y se puede relacionar con esa historia. So the story is about a village which was living on top of a hill. Y así que esta historia es de un pueblo que está viviendo arriba en un cerro. And right down below, in the bottom of the hill, there was a steep cliff. Y así que abajo en el cerro había pues podían ver ahí como una caída muy pronunciada. And at the bottom of that steep cliff in the valley, there were some people who lived in houses. Y entonces abajo de esa caída habían unas personas que vivían en un valle y ellos tenían unas casas. And the people Vivían on en top of casas. this hill every day would come to the corner and look down. Y así que la gente que vivía arriba en el cerro, pues cada vez se iban al acantilado y veían a las personas que estaban allá abajo. With great longing. Y tenían un gran anhelo. Oh, we wish we were like them. Y decían, ay, nosotros quisiéramos ser como ellos. See, we live in these mud houses. Y nosotros vivimos en estas casitas de barro. Look at these people, they live in nice buildings. Pero vean estas personas, ellos viven en unos edificios muy buenos. And we don't know, they go from the top, right down, and then next we see them coming right to the top. I don't know how that is, but it's really nice. Y los vemos como están abajo y luego al final terminan arriba. No sabemos cómo lo hacen, pero se ve muy bien. And every day the people in this community would come and they would stand in the corner. Y todos los días estas personas en la comunidad, ellos iban y se paraban allí a ver el precipicio. And they would keep looking down with great longing. Y ellos podían ver y deseaban y anhelaban. Can you see that? How they're looking like this? They didn't have binoculars, but they would put the hand like this and they would look down. Y pueden ver ahí cómo le hacían así. No tenían binoculares, pero ponían así los ojos y se asomaban a ver. And when they looked at these people, they have the answer. They're so happy. It looks like they're happy. We can't see their faces, but they seem to be happy. There's a lot of activity over there. Y entonces decían, no, estas personas se ven muy felices, quizá ellos saben la respuesta, hay mucha actividad. No podían ver sus rostros, pero pensaban que ellos eran felices. And there's a risk, when you stand at the edge. Y eso sucede cuando estás así al borde del precipicio. One says, wow, and the others come running to see. And then what happens? Sometimes somebody gets knocked off. Y entonces cuando están ahí todos viendo, ay, y luego llegan los de atrás y quieren ver y que lo empujan, pues alguien se va a caer. And then the person who is falling screams, ah. Y el que se cayó dice, ah. Till they finally hit the ground. Y por fin cayó al suelo. So that was happening in this village also. Y eso estaba sucediendo en este pueblito también. The people who were here were very, very good people. They were philanthropists. Y las personas que vivían en este edificio eran personas muy buenas, eran muy filantrópicas. And somebody shouted out, oh, someone has fallen. Y entonces alguien gritó, oh, alguien se cayó. And so immediately two people run and go and bring that person to take them to hospital. Y entonces inmediatamente dos corren y lo toman y se lo llevan al hospital.
And then the next person used to fall down. Y de repente la siguiente persona se cae. And these people on the ground, they were very good people. So they got themselves a nice stretcher so that they had 24-hour duty. If somebody falls, you must go there and bring them. Y estas personas del edificio, pues como eran muy buenas, consiguieron una camilla con ruedas y que estuvieran allá las 24 horas listos para ver si alguien se caía del They became so precipicio. busy doing this that the man in front, you can see his grown beard, he cannot even have time to shave or cut his hair. Y como se podrán dar cuenta, pues esto les llevó tanto tiempo y estaban tan ocupados que el hombre de enfrente ya hasta tenía una barba, no tenía tiempo ni para ir al peluquero. This is a good project we have. We must do this, they said. Y ellos dijeron, bueno, este es un muy buen proyecto, tenemos que hacerlo. So they put together some money and they bought an ambulance. Y entonces juntaron dinero y compraron una ambulancia. The ambulance was available 24 hours a day. People were watching to see if anyone will fall. And then the very efficient system, as soon as they fall, you must immediately take them to the hospital. Y entonces esta gente ya estaba desde 24 horas observando y viendo a ver si alguien se caía para inmediatamente ir y llevarlos al hospital. And soon many people came to help them and they said, hey, we need a helicopter to get better surveillance. Y entonces después vinieron y dijeron, no, pues necesitamos un helicóptero para que alguien venga y los rescate. And then the whole system got a lot of funding. Y entonces todo este sistema, como era muy bueno, le dieron muchísimos fondos económicos, apoyo. They got people for evaluating the data. Y entonces teníamos a alguien que estaba evaluando la información y los datos. How much time it took for a person to fall, how much time to take the person to hospital, and they were doing continuous quality assessment of this whole thing. Y entonces, pues le pagaron a alguien para que pudiera ver el tiempo que tardaban en caer, en ponerlo en la camilla, en trasladarlo al hospital para ver cuál era, para poder hacer un proceso de calidad de todo esto. They introduced total quality management, TQM, CQI, continuous quality improvement, and lots of changes, and they became more and more efficient. Y entonces empezaron a tener muchos mecanismos de evaluación y todo, y empezaron a tener aún más movimiento. In due course of time, a lot of people came, donors started giving money, and then more donors came, and then even more donors came to support this project because it was a justifiable investment. Y entonces llegó el tiempo y vinieron más donadores, y luego aún más donadores, y luego más donadores, porque era un proyecto muy bueno y estaba muy bien justificado. And a lot of people got employment, so much so that they had to make new houses and new colonies for the people who were coming from everywhere. Y entonces, pues como era un gran proyecto, vinieron más personas y necesitaron construir más edificios para vivienda, para todas estas personas que estaban ayudando en este proyecto. And they made a specialized group of people. If someone fell and broke one hand, then they had only some people will take care of that. If you broke the head, some others will take care. If you broke the leg, some other people will take. So they became very specialized. Y entonces, si una de las personas al caer se golpeara en la cabeza o se lastimara un brazo o una pierna, tenían grupos específicos para atender cada una de sus necesidades. Y al haber todo esto, pues ya estaban muy especializados. And life was going on well. Y pues la vida iba muy bien. Till one day, hasta que un día, one of the people working there looked up. Una de las personas que estaba trabajando vio hacia arriba. And he had an idea. Y tuvo una idea. He thought it was a good idea. Y pues era una buena idea. His idea was, let's make a fence at the corner of that hill so that no more people will fall down. Y entonces dijo, bueno, ¿y si hacemos una cerca al final del cerro, donde está el precipicio, para que nadie se caiga? And he thought everyone will be happy with him.
Y él pensó pues que todo el mundo iba a estar muy feliz con esta idea, The people were very angry. They told him, go away. pero todos se enojaron y le dijeron, no, vete. If you make a fence, no more people will fall down. And what will we do with all this infrastructure we have created? Y entonces dijeron, si nosotros edificamos esta cerca ahí, todo lo que hemos gastado en nuestra infraestructura no va a llegar más de ese apoyo, no va a funcionar. So they decided to throw him out of the village. Así que decidieron sacarlo del pueblo, de la aldea. But he was a very determined person. Pero esta persona era muy determinada. He had some things of a discipleship movement. He was ready to go against the tide. Y él tenía este movimiento de discipulado y estaba listo para moverse en contra de la corriente. He got many ladders together, tied them and put it, and he went up to the top of the hill. Y entonces se llevó muchas cartas y se subió hasta la cima de ese cerro. He was the first person to come to that community. Y fue la primera persona a llegar a esa comunidad, From down to up. de abajo hacia arriba. So the people listened to him. Así que la gente lo escuchó. And he convinced them to make a fence. Y así que los convenció de hacer una cerca. But they didn't want to invest, but they said, we have to do something. This man is saying, build a fence. So they built a bamboo fence. Y entonces, como ellos no querían invertir mucho, pero dijeron, bueno, sí, debemos de hacer esto, pues ellos construyeron como una cerca o una reja de bambú. And it immediately reduced the number of people who were falling. Y así que redujo inmediatamente el número de personas que se estaban cayendo. And then, but then still some people were climbing up above the bamboo fence and falling down. Ay, pero habían esas personas que todavía se subían a la reja y ¡pum!, se caían. But by now, this person had gained credibility with the rest of the community, and they said, you know, what he said was good. Let's build a better fence this time. Y entonces, pues él ya había tenido ya la confianza de la comunidad, y entonces dijo, ¿saben qué? ¿Qué les parece si hacemos una mejor cerca y la hacemos más larga? And when they made the second fence, it stopped the people from falling down. Y cuando hicieron la segunda reja o esa cerca, eso detuvo que la gente se cayera al precipicio. And they started focusing on what they already had. Y ellos empezaron a enfocarse en lo que ya tenían. And they realized that because this chap said, you know, what was the first sin of man? He was dissatisfied with what he had. He wanted what God had not given him. Y entonces, pues empezaron a disfrutar de lo que tenían. Y él les comentó, bueno, ¿cuál fue la primera cosa que pecó el hombre? Es de que estaba insatisfecho con lo que tenía y con lo que Dios le había dado que estaba a su alrededor. This person who went there was actually, his name was Christian. Ahora, la persona que fue ahí a ese lugar se llamaba Cristian. And Christian said, one of mankind's problem is they focus on what they don't have. They forget to see what they already have. Y uno de los problemas del humano es su enfoque. Empiezan a enfocarse en lo que no tienen y lo desean. So he taught them how to prevent the things that were going wrong, prevent them from falling off. Y así que les enseñó a cómo prevenir esa cosa que les estaba haciendo que se cayeran al precipicio. He even helped them to make a small little clinic where certain smaller diseases could be treated. Y aún les ayudó a edificar una pequeña clínica donde enfermedades pequeñas pueden ser tratadas. He taught them to appreciate what they already had. Y él les enseñó a enfocarse en lo que ellos ya tenían, The assets that they had, en los recursos que ya tenían, their sources of livelihood, esos recursos de sobrevivencia, the success they had in solving their own problems. el éxito que ellos ya habían logrado al solventar ellos sus propios problemas. And the need only to go to outsiders when they couldn't do what they needed to do. Y esa necesidad de buscar ayuda externa cuando en realidad ellos podían resolucionar sus He propios showed problemas. them how they could focus 50% of their
efforts on building and finding and enhancing the assets which they had. Y ellos podían haber usado el 50% de sus esfuerzos en buscar, en edificar y encontrar recursos que ellos ya tenían. To show them how to focus 40% of their efforts on preventing things that should not happen. Y pudieran usar el 40% de sus esfuerzos en prevenir cosas que no deberían de suceder. And only depend on 10% of the efforts to go outside in case you are not able to do it yourself. Y el último 10% son los esfuerzos que se usa uno para salir afuera para esos recursos que quizá no los tienes a tu alrededor. So that's the story of the village on top of a hill. Y esa es la historia del pueblito que estaba en la cima del cerro o la montaña. Focus on principle of self-empowerment of communities. Y nos enfocamos en el principio del empoderamiento de las comunidades Integrated development. y en el desarrollo holístico Just integrado. like Giovanni did word and deed together. Y así como Giovanni lo hizo, obra y palabra juntos. Not things that were relevant to the people on the ground below, but what was relevant to the people on top of the hill. Y no eran cosas relevantes a las personas que vivían abajo del cerro, sino que era lo que era relevante para las personas que vivían en el pueblo arriba en el cerro. Here are some of the principles. Y aquí son unos de los principios. When you work in defined communities. Y cuando tú Really estás trabajando, trabaja en definir esas comunidades. Focus on their assets, physical as well as spiritual, and work towards self-empowerment strategies. Y entonces trabaja en encontrar esos recursos físicos y espirituales y también, what was the last one? I'm sorry, I lost it. Self-empowerment strategies. Y en esas estrategias de autoempoderamiento. When you go into a community, don't be there forever. Cuando vas a una comunidad, no planees estar ahí para siempre. Your intervention is like a catalyst. Tu intervención en esa comunidad es un catalizador. You should not become part of the equation. You're only there to catalyze change. And when change has begun, you need to let them continue it, own it, and run it. Y entonces tú no eres parte de la solución, tú nomás ayudas a iniciarlo, eres el catalizador y cuando empieza a suceder el cambio, tú te alejas y dejas que ellos se hagan parte de eso, que sea de ellos. So have specific project life cycles. Así que necesitas tener unos ciclos de vida del proyecto específicos. Number 4, have holistic approaches. Número 4, tener un enfoque holístico. Focus on the empirical and the spiritual. Y enfocarte en lo empírico y en lo espiritual. And when you focus on children are the future in the present. Y enfocarnos en los niños los niños son el futuro en el presente. Number 5, build partnerships. Número 5, edifica asociaciones. You don't have to do everything that needs to be done. So Giovanni discovered it's not only the money to do a project, but you need the people to do the project. You need the people to feed them. You need the people to supervise them. You need people to do groundwork. Y entonces Giovanni se dio cuenta que no solamente necesitaba el dinero para las cosas, sino que necesitaba gente que cocinara, que edificara, que supervisara, que recaudara fondos para ese proyecto. And it's about partnerships. Y es acerca de esas asociaciones. Giovanni thought, why didn't I get more people in my church? But what was the result? When he started listening to God let him listen to the people, and not only his whole barrio, but the neighboring barrios also are calling him and inviting him to speak and to have training for them. Y entonces cuando Giovanni se preguntaba, ¿por qué no puedo tener gente en mi iglesia? No nomás eso fue, sino que también al haber escuchado a Dios y haber escuchado a los demás,
pudo haber ministrado a las personas, no nomás en su iglesia, sino que en su casa, y también los barrios de alrededor también pidieron de su consejo. And to even make assessment of the progress we're making, it's always good to have measurable and relevant results. Y cuando estamos evaluando lo que hemos estado haciendo, es importante tener resultados medibles y relevantes. Remember one principle. Si recuerdas algún principio, When God gives, cuando Dios da, there will not be place to receive it. no va a haber un lugar para poder recibirlo. But he gives pressed down, shaken together, flowing over. Y así que Dios baja, nos sacude y va a fluir. Even when he fed the 5,000 men plus the women and the children, the result was there were 12 baskets left. Why there were 12 baskets? That was for the disciples to learn. Ahora, cuando Jesús multiplicó esa comida para los 5,000 hombres y mujeres y niños, no nomás comieron ellos, sino que sobró y sobraron 12 canastas. Y esas 12 canastas, ¿para quién eran? Era para sus discípulos. And Jesus sent them, go and see what is left over. Y aún les dice, vayan y vean qué fue lo que sobró. And they filled it up. Y lo llenaron. And still they did not learn. Y aún así no habían aprendido. Later on in the Bible, it talks about a place where they were going across the sea in a boat. Y después en la Biblia habla cuando están cruzando el mar en un bote. 12 disciples, and then Jesus joined them. Y estaban los 12 discípulos y luego Jesús se les unió. And they forgot to take bread. Y se les olvidó llevar pan. And they were arguing amongst each other. Y estaban alegando entre ellos. And Jesus looked at them and he was angry. He said, be careful of the yeast of the Pharisees. Y Jesús les mira y les dice, tengan cuidado con la levadura de los fariseos. What was the result? They argued among themselves. Maybe he's angry because we didn't bring bread. Y luego siguieron alegando y dijeron, bueno, quizás está enojado porque no trajimos pan. And I love the way Jesus again told them a story. Y me encanta cómo nuevamente Jesús les contó una historia. When I fed the 5,000, how many baskets were left? Y les dijo, cuando alimenté a los 5,000, ¿cuántas canastas sobraron? They said 12. Y dijeron 12. When I fed the 4,000, how many baskets were left? Y cuando alimenté a los 4,000, ¿cuántas canastas sobraron? They said 7. Y dijeron 7. They did the measuring. They did Ellos the measuring. Ellos midieron, ellos They estaban forgot evaluando the application. y pudieron llevar esa aplicación. And Jesus didn't end the story, he just stayed quiet. Y Jesús no terminó la historia, él permaneció callado. Because what he wanted them to realize was 5,000, 12 left, 4,000, 7 left. Y él quería que vieran que tenían 5,000 y quedaron 12 canastas, 4,000 y luego 7 canastas. Now 12 plus 1, 13. Y ahora 12 más 1 son 13. You think I'm talking about the bread? ¿Tú crees que estoy hablando del pan? Don't you know I can take care? Es que no entienden que yo puedo cuidarlos. And many times we don't recognize what God has done and he is doing. And we can be blind. That's why Jesus kept saying, you have eyes, they can see. If you don't have ears, you will not hear. Y entonces lo que él quería enseñarles es lo que estaba multiplicando y lo que él estaba haciendo. Y a veces les decía, tienen los ojos, pero no pueden escuchar, no tienen oídos para oír. And then whatever we do should be cost effective. Todo lo que hacemos debe de ser sustentable. Make sure that nothing is wasted. Que nada de lo que tú hagas se desperdicie. Because God is abundant in his provision, but he doesn't want us to waste resources. Porque Dios quiere ser abundante en nuestros recursos, pero no quiere que desperdiciemos nuestros recursos también. Okay, my slide is stopped moving. Let me go back there.
Okay, is it moving? ¿Se está moviendo? Sí. Yes. It's a framework. There is a point of entry into a community. Ahora hay una estructura y hay un punto de entrada a la comunidad. The point of entry is a strongly felt need. El punto de entrada es una necesidad sentida muy fuerte. You need to be able to see that. Y tú necesitas poder ver eso. This is why we engage in the community and find out information. Y es así como nos involucramos en la comunidad y nos enteramos de qué es lo que está pasando. So for Giovanni, the point of interest, the point of entry was the need for a road. Y así que el punto de entrada para Giovanni era la necesidad de pavimentar una calle. Remember, it's not the point of entry of the interest of the outsider, but the insider that is Y important. recuerden que ese punto de entrada no está basado en el interés del extranjero, sino más bien de la persona que vive dentro de esa comunidad. And that is what Christian also discovered. The point of entry was not when you fall down and they be taken to the hospital quickly, but prevent people from falling down. Was the Y need. es lo mismo que entendió Christian, que el punto de entrada no era prevenir que estas personas cayeran, sino más bien era prevenir que estas personas cayeran al precipicio. And it was not so much what is they have which I don't have, but appreciate what I have and develop it. Y es más bien no es ver qué es lo que ellos tienen que yo no tengo, sino apreciar lo que nosotros tenemos dentro de nuestra comunidad y usarlo. That is your starting point. Y ese es tu punto de inicio. Point of entry and then engagement. Entonces está el punto de entrada y luego te involucras. And then from engagement to expansion. Y luego de ese involucramiento a la expansión. And then from expansion to cover all the things. Y de esa expansión ya cubres todas las cosas. So that's the strategy. Y esa es la estrategia. How do I find out what is the community's survival strategy? Y entonces, ¿cómo descubrimos la estrategia de supervivencia de la comunidad? So here's an example. Y así que aquí está un ejemplo. So this is that village I showed you from Kenya. Y esta es esa aldea que les mostré de Kenia. We use a tool called the 10 seed technique to do this. Y usamos esta herramienta que se llama la herramienta de las 10 semillas, la técnica de las 10 semillas. And Susie and Luisa and many people who have been trained in this know how to do it. So ask them to help you. Y entonces Susi y Luisa y otros más han sido entrenados a cómo usarlo y pueden preguntarle. So in this community, they found that when they took 10 seeds and said, what are the main sources of livelihood for the whole year? The community said 2 for business, 1 for agriculture, and 7 for casual labor. Y entonces a esta comunidad se les preguntó cuáles son las fuentes de ingreso o de trabajo que predominan más en esa comunidad y se dieron cuenta que primero era el comercio, los negocios, el segundo era la agricultura y el tercero era labor casual. So you look at the livelihood analysis, sources of livelihood. Y entonces cuando tú ves el análisis de sustentación o de sus ingresos. The second one is the problem analysis. El segundo vas a ver lo que es el análisis de problemas. So here the community showed that 20% of their problem was poor health, 30% was poor education, and 50% was water related, half of which was drinking water and half of which was irrigation water. Y así que podemos ver aquí en la tabla que están 2 semillas que representan el 20% de problemas de salud, 3 semillas que es el 30% de baja calidad educativa y nos podemos dar cuenta que el 50% o las 5 semillas son problemas relacionados con el agua, ya sea la baja calidad de agua para beber y la otra sería el problema de irrigación de agua. So the problem analysis is the second dimension of information you collect. Y así que cuando haces ese análisis de problemas, es la segunda dimensión de información que estás recolectando.
The third dimension of information you find out is the uncertainties that people face. Y la tercera dimensión de información que vas a recolectar con esto es la incertidumbre bajo la cual estas personas viven. So here the community showed us that 10% of the problem was floods, 30% was the outbreak of cholera, and 60% of the problem was the uncertainty was drought. Y entonces en la tabla ahí podemos ver cómo el 10%, que es una semilla, muestra la incertidumbre de una inundación. La siguiente es de un brote de cólera, que son el 30% de incertidumbre. El 60% de incertidumbre se puede mostrar a través de una sequía. So this tool takes about a day, day and a half to learn, and then you can practice it in a community, working with the community leaders first, and then sharing that information with the larger community so that they all understand. Y entonces esta herramienta pues puede tomar como de un día y medio a poder aprenderlo y practicar con otras personas y luego poder enseñarlo y llegar a un punto de que ya que lo hayan hecho todos juntos, puedas comunicarlo con el resto de la comunidad. And you'll find that they really understand it, even if they cannot read and write, they understand it because of the visual. Y entonces te vas a dar cuenta que ellos, aunque no sepan leer y escribir, lo van a entender por la ayuda visual. Because it's their life. Porque es su vida. And then you take the same information. Y luego tomas la misma información. You put it on this like this. Y lo pones de esta manera. So if you remember, these were the uncertainties, the three. Y ahora sí podrán recordar estas tres que están de amarillo son las incertidumbres. The three in green were the resources or livelihood analysis. Y el número 3 son el análisis de ingresos o de recursos. And then these are the problems that they face. Y estas que están en gris son los problemas que están sufriendo. And then we put this into these three concentric circles. Y entonces ponemos estas tres cosas en estos tres círculos concéntricos. Again, seeing the two concentric circles using pens, we use what does the community control, what do they depend on outsiders, and what is outside of their control. Ok, entonces como nos podemos dar cuenta, en estos tres círculos, el primero es lo que la comunidad puede controlar, que es el verde, luego que es lo que dependen de las personas foráneas, que es lo azul, y lo tercero es lo que está fuera de su control, So, que es lo amarillo. This shows them the areas of vulnerability. Y así que esto amarillo les muestra las áreas de vulnerabilidad. This shows the areas of capacity. Y lo verde muestra las áreas de capacidad. And when people cannot do something, they will go to someone else to get help. So outside dependence. Y entonces cuando la gente no puede lograr algo, busca ayuda de otra persona o de otro lugar y es la dependencia de lo externo. And nobody can help them, they turn that and will turn to any supernatural being to help them. Y entonces en el lado amarillo, que es lo que no pueden ellos controlar ni otra persona, entonces buscan algo sobrenatural o algo espiritual para que les ayude. So it's very important to understand this. Y es muy importante entender esto. Because it is related to their physical need is the spiritual quest. Y podemos ver cómo se relaciona esa necesidad física a esa búsqueda espiritual. Because people will seek for God's intervention in the areas where they are incapable of doing Porque something. la gente siempre va a buscar a Dios para esas áreas en las cuales ellos no tienen control o no pueden hacer nada al respecto. And that is why it's so important for us to be holistic. Y es por eso que es tan importante para que nosotros seamos holísticos. Because the problems people face are physical as well as spiritual.
Porque los problemas que las personas enfrentan no nomás son físicos, sino que también son espirituales. They are not bodies without souls, and neither are they souls without bodies. No son cuerpos sin almas y tampoco son almas sin cuerpos. And so God gives us tools to be able to address their needs. Y así que Dios les da herramientas para que ellos puedan dirigirse o puedan satisfacer esas necesidades. So this community needed some tools for overcoming drought, Y así que esta comunidad necesitaba esas herramientas para superar la sequía. for their business. They needed skills on developing their business. Y entonces para sus negocios pues necesitaban habilidades de desarrollo empresarial. For drinking safe water, there were tools to purify the water. Y entonces para tener agua potable seguro necesitaban herramientas para llevarla a cabo. For their poor health, we needed to intervene with showing them how to counter some of the diseases they were facing. Y también pues para la mejora de su mala salud pues necesitaban unas herramientas And simple mejorar eso. things for improving education, Y también herramientas para mejorar la calidad educativa and agriculture development, y el desarrollo agrícola and ways to prevent floods, y maneras de poder prevenir esas how inundaciones to deal with cholera, the prevention method, y también la prevención de la cólera and helping them to streamline the casual labor which they had so that people got the best rates. y también mejorar las habilidades laborales ocasionales para aumentar la remuneración And then improving the irrigation system. y también mejorar los sistemas de riego. And when that started happening, Y cuando eso empezó a suceder, they started trusting in the organization that was caring for them. y ellos empezaron a confiar en la organización que estaba cuidando de ellos. They started asking, does your God talk about drought? Y hablaban, les preguntaban, ¿a tu Yes. Dios le importa nuestra sequía? Sí. What Claro about que sí. business? ¿Qué tal con los negocios? Oh, yes, he talks a lot about investment. Y He sí, told us también habla mucho de about inversiones. the leader who had 10 talents and he gave 5 to one and 3 to the other and 1 to the third. And then he took an assessment. Y entonces habla acerca también de este señor de negocios que invierte y a uno les da 10 talentos, otros 3, a otros 1. Y habló y analizó cuál de los que les dio los talentos tuvo alguna ganancia. And they started saying, hey, your God is really down to earth. Y entonces empezaron a decir, ¿sabes qué? Tu Dios es muy buena onda. He cares for us. A él le interesamos. So now you can take the same information, starting from the right side, the activities, what are the outputs, what are the objective, and frame a goal, which Y is related to the community. Y entonces puedes tomar esas actividades y cuáles son las actividades y cuáles son los resultados y cómo van a impactar o cuál es el objetivo para poder llegar a esa meta. Now, we don't have time to go into this, but this is called a log frame analysis, LFA. Y entonces no tenemos tiempo para entrar en detalle, pero este es un análisis estructural. The difference is that we did not come from outside with a plan to force on the people, but we took what they were doing, the assets they have, the capacities they have, and we built it to become a log frame. Y entonces, no empezamos viendo lo que uno veía desde afuera, qué es lo que necesitaba la comunidad, sino que hicimos una valoración, vimos qué es lo que ellos podían hacer, cuáles eran sus necesidades y a partir de ahí empezamos a edificar sobre eso. Y de ahí se formó esa estructura. Okay, now some people might have a question. Are you saying that people already have some sort of holistic integration even before they know Christ? Y entonces algunos de ustedes preguntarán, bueno, en realidad estas personas tendrán una integración
holística antes de conocer a Cristo? So here's something that we need to understand. Y aquí hay algo que todos necesitamos entender. There is an integration among people, even if they don't know Jesus, between the empirical and the supernatural. Y así que hay una integración en las personas, aunque no conozcan a Jesús, entre lo empírico y lo sobrenatural. And when we talk about, as Christians, when we talk about holistic, we mean between the empirical and the spiritual. Y entonces cuando hablamos lo que es lo holístico o integral, es cuando hablamos entre lo empírico y lo espiritual. So there's a difference. Así que sí hay una diferencia. With them, it is empirical and supernatural. With us, we're talking empirical and spiritual. Para ellos es lo empírico y lo sobrenatural, pero para nosotros es lo empírico y lo espiritual. You know, the spiritual is Ahora, lo espiritual, the spiritual is supernatural, but the supernatural is not necessarily spiritual. okay, entonces lo espiritual puede ser sobrenatural, pero lo sobrenatural no puede ser espiritual. We need to remember that. Necesitamos recordar eso. Someone might say, what's the difference? Y alguien dirá, bueno, ¿cuál es la diferencia? The supernatural is anything supernatural. Ahora, lo supernatural es cualquier cosa sobrenatural. It enslaves people. Esclaviza a las personas. But the spiritual is from God. Pero lo espiritual viene de Dios. It liberates and transforms people. Y libera y transforma a las personas. So my purpose in explaining all these things to you is to whet your appetite to get involved in holistic ministry. Y mi razón por la cual los comparto esto es para poder motivarlos a que ustedes se involucren en este desarrollo transformacional, holístico o integral. Because transformational development is progressive, permanent, God-intended change. Porque el desarrollo transformacional es progresivo y es un cambio permanente pretendido por Dios. I used to work in China. Yo antes trabajaba en China. So in China, you can't use God in any definition. Y en China puedes usar a Dios en... You can't? You cannot use God in definition. No puedes usar el nombre de Dios o Dios en cualquier definición. So here it says progressive, permanent, God-intended change. So I thought, what's the best way to say that? I said progressive, permanent development to full potential. Y entonces, como no podía poner el cambio permanente establecido por Dios, pues dije, bueno, le vamos a poner desarrollo progresivo y permanente a pleno potencial. So that's exactly what God wants. And that's why Paul said, I labor hard till I see Christ formed in you. You grow to the fullness of the potential that God wants from each of us. Y entonces, como el apóstol Pablo decía que él vivía para poder ver el potencial expresado pleno en nosotros, así nosotros también tenemos que vivir para poder ver el pleno potencial de las personas que están a nuestro alrededor. Okay, so that brings us to the end of this. Y así que eso nos trae al final de todo esto. We used to have very interactive training of trainers called the Community Health Evangelism. Y antes teníamos ese entrenamiento para las personas que era muy interactivo, que se llamaba evangelismo y salud comunitaria. So my team is now working on how to do this by virtual method. Y mi equipo y yo estamos trabajando para poder hacerlo eso de una manera virtual. So if you want to learn a little more and more details, please write down this on your screen or somewhere. Y si tú quieres aprender a hacer esto aún más detallado, por favor apunta la información que tenemos en pantalla. From July 13th to July 16th, we are doing a virtual training program on community health evangelism. Y de julio 13 al 16
vamos a tener este entrenamiento en lo que es evangelismo y salud comunitaria. And the person's name is Galen Dalrymple, and you can write to him at galen@med-amb.org. This time it's going to be in English, and maybe the next time we will have Spanish also. But those who are interested, please go ahead and contact him. He can only take 15 people or maximum 20 people, so you need to contact soon. Y entonces el contacto es Galen Dalrymple. Su correo electrónico es galen@med-amb.org. Y este seminario será impartido en inglés, pero tienen nomás espacio para 15 a 20 participantes. Por lo tanto, pues manda tu correo electrónico lo más pronto posible para apartar tu lugar. Okay, so I've come to the end of what I wanted to do. Talked about two tools. One is Che, which I haven't given you details of, but one of the tools in Che is called HWVA. So I shared with you how to do that. You have many people in YWAM who are now trained in how to do it, so they can be your facilitators. Y así que ya les he hablado de dos herramientas de las cuales se puede hacer esa valoración comunitaria, y hay varias personas en Jucum que han sido capacitadas para hacerlo. Pueden preguntarles. So talk to Susie Walter and Luisa Martinez, and they will be able to guide you. And Y if así you que want habla con Susie Walter o Luisa Martínez y ellas te van a poder guiar. and if you want to find out about joining a Che training virtually by Zoom, then contact Galen. Y entonces, si gustas capacitarte en esto, ya sea vía Zoom virtual, pues contacta a Galen. So we gave you a lot of information in these two sessions. Les dimos muchísima información en estas dos sesiones. Now it's time to break off into a small group, and here are the questions. Y así que es tiempo de dividirnos en grupos y escuchar las preguntas. What are some of the important principles we learned? ¿Cuáles son los principios importantes que aprendimos? Second, what are some of the tools that can be used? Segundo, ¿cuáles son algunas de las herramientas que se pueden usar? Number three, what do I learn from the story of the village on top of a hill? Y número 3, ¿qué aprendí yo de ese pueblo que estaba en la cima de la montaña? Okay, so the first question was, what are the principles? Second, what are some of the tools? And number three, what did I learn from the story of the village on top of a hill? Y así que número 1, ¿cuáles son los principios? Número 2, ¿cuáles son las herramientas? Y número 3, ¿qué es lo que yo aprendí de ese pueblo que estaba en el cerro? And another fourth question. Y otra cuarta pregunta. From what I learned, am I making some mistakes? Y es de lo que yo he aprendido, en qué yo me estoy equivocando. Okay, so you go off into your groups, discuss it, and you'll be back in 10 minutes. Así que divídanse en grupos, discútanlo y regresamos en 10 minutos. And then we can have time for answering questions. I have to leave at 10:55. So Así que no tendremos tiempo para contestar preguntas. Yo me tengo que ir a las 10:55. Hey, everybody, make sure you click join on the pop-up screen that's there right now so you can get into your breakout room.
Gracias, Luisa, por tener espíritu de discernimiento. ¿Por qué? ¿Por qué? Para traducir a sus... No lo podía. Hi, Dr. Ravi. Okay, as we're coming back, Mientras regresamos, I am putting Dr. Ravi's personal website where you can find more resources that he's sharing with us. voy a mostrar, les voy a dar la información del sitio personal del Dr. Ravi para que nos puedan mostrar más recursos donde puedes investigar más. And we will be putting up his bilingual PowerPoint as well as an article that he wrote about the tool. Did you hear me? No. Y de un artículo que escribió acerca de... On our Facebook page, we are going to post his bilingual PowerPoint. Y vamos a poner en el Facebook bilingüe, vamos a poner su PowerPoint bilingüe. And we will also post an article that Dr. Ravi wrote explaining again this tool of the holistic worldview analysis. Y también vamos a poner un artículo que publicó el Dr. Ravi acerca de este análisis de cosmovisión. So much this morning to think about and process and bring before the Lord. Y así que esta mañana hemos tenido mucha información para procesar, pensar y traer delante del Señor. Before we finish this morning and give some announcements, Y antes de terminar esta mañana y dar unos anuncios, I want to share some questions with you that you could ask in your communities. y quiero mostrarles unas preguntas que ustedes pueden compartir en sus comunidades That will help people to identify their own resources. que va a ayudar a las personas a identificar sus propios recursos. Sometimes it's, or even us to see what is it that we have in our hands. Y a veces es bueno ver qué es lo que tenemos en nuestras manos. So when we ask questions like, where does your strength come from to overcome difficult times? Y entonces cuando hacemos la pregunta de dónde vienen las fuerzas o la fortaleza para sobrevivir esos tiempos difíciles, What happened in your life that you're proud of? o cosas que has logrado en tu vida de lo cual estás orgulloso. Luisa, can you see these questions? Yes, now I can. on Ujú. screen? Number 3. Ah. ¿Qué has logrado en tu vida para ser, que te ha hecho ser exitoso? What is something that you value that makes you feel good about yourself? ¿Qué hay en ti algo que es valorado que te hace sentir bien de ti mismo? Wills that you have helped you do things that you believe in? ¿Y qué habilidades o recursos te han ayudado a hacer cosas en las cuales tú crees firmemente? What relationships enabled you to do things that you thought were not possible? ¿Qué relaciones o amistades te han habilitado a hacer cosas que tú pensaste que eran imposibles? So when we ask questions like this, and
Entonces, cuando hacemos preguntas de esta manera, instead of a question like, what do you need? y en vez de la típica pregunta de, bueno, ¿qué es lo que necesitas? We start a conversation about people's personal assets. Y empezamos a tener esa conversación con las personas acerca de sus bienes o recursos personales. And we start to hear them vocalize what is it that God has put inside of them that's given them strength. Y entonces podemos verlos a ellos vocalizar qué son esas cosas que Dios ha puesto en ellos, que les ha dado fortaleza. As far as personal resources go, we're not just talking about material objects that people have, their possessions. Y cuando estamos hablando de bienes o recursos, no nomás estamos hablando de recursos físicos o materiales que las personas tienen. But especially among the poor, people that they know and their relationships with others is a great asset. Y especialmente entre las personas pobres, las personas que conocen o las relaciones que tienen o conexiones que tienen es un gran recurso. Also, their experiences that they've had. Incluyendo las experiencias que ellos han vivido. Their knowledge, abilities, and skills that they hold personally. Es conocimientos, capacidades y habilidades que ellos quieren mucho. Their personal views and good morals. Los puntos personales de vida, los valores y morales. Good health and physical strength. That's an asset that we possess. Y, por ejemplo, tener una buena salud y una fortaleza física es un buen recurso que uno puede tener. Tiene su salud. Gives us strength for the new day and hope for the future. Y nos da fuerzas para un nuevo día y esperanza para el futuro. Nuestra vida espiritual. Sí. Perdón, nuestra vida espiritual. And then really quickly, within a community, we have other assets or resources that we can find. Y dentro de la comunidad también tenemos unos recursos personales, recursos que se pueden encontrar dentro de esa comunidad. Associations like clubs and groups that meet together. Y especialmente como clubs o grupos que se reúnen juntos. Institutions, depending on what type of community, maybe schools or local government and businesses that are present. Y entonces pueden ser ya sea asociaciones, instituciones, por ejemplo, escuela, negocios o edificios o aún gobiernos donde ellos pueden lograr cosas de ahí. Yeah, and then just the physical space of the community. Y también el espacio físico dentro de la comunidad. Y la cultura y historia que es único para ellos. Okay, I missed it. There's one fun activity that I learned in Che that I think you guys could do communities as well. Y hay una actividad muy divertida que yo aprendí en Che y que ustedes pueden hacer en sus comunidades también. And if you guys can see my screen, stop the sharing. It helps to identify people's personal gifts and passions. Y ayuda a identificar las pasiones y dones de las personas. And 3 different colors of it. Y se usan 3 hojas tipo post-it que se pueden pegar y son de diferentes colores. And you hand out post-its of each color to each person that's participating in your group. Y entonces tú les vas a dar a cada persona una de cada color a cada persona. O sea, cada persona tendrá 3 hojitas de los colores.
So the first color represents what we'll call the hands. That's my interpretation. Y entonces el Of a primer color, hand. o sea, la primera hoja sería, que la vamos a poner como de la mano o algo que puede ser identificado con una mano. So, and each person that's participating will write on one Post-it one practical skill that they have. Y entonces en esa hoja de la mano, cada persona va a escribir una habilidad manual que pueden ellos compartir. And another color, you can give them 3 or 5 Post-its of this other color too, and they write down what we'll call gifts of the head. Y entonces en otro post-it de otro color se puede dar 1 a 3 hojitas donde vamos a dar lo que son los dones de la cabeza. And so this is something that I know about, something that I've learned and could teach others. Y entonces estas son cosas que yo conozco, que yo sé, que puedo compartir o enseñárselas a otras personas. And that color is gifts of the heart, or we'll call them passions. Y entonces en otro post-it de otro color pueden dar lo que son los dones del corazón o lo que le podemos decir algo que son pasiones. So each person gets 3 to 5 Post-its of that color, and they write down things that they care about or they're passionate about. Y en esas puede ser de 3 a 5 y la gente puede escribir en cada una de las hojitas cosas de las cuales ellos sienten mucha pasión o son muy apasionados o les apasiona. And if you can get one more color, you can have people write down, learn about. Y si les puedes dar otro color, ellos pueden poner acerca de qué es lo que les gustaría aprender. And then you take all your Post-its and you pool them together to this pool of resources. Y entonces, ya que hayan todos escrito en sus post-its, los pueden unir todos y entonces tienes como todo todos los dones juntos. And here you can see some pictures of actually Luisa and I did this activity in a community in Rosarito, Mexico. Y pueden ver fotos de esa actividad que Luisa y yo hicimos en una comunidad en Rosarito, México. And each Almost done. person of the community passions and knowledge up together with everybody else's so they can see it. Y entonces estamos uniendo los post-its de las mismas pasiones y conocimiento y todo dentro de una comunidad para que todos pudieran verlo. That there's many people that are not able to dance or do carpentry. Y entonces nos dimos cuenta que había muchas personas que podían bailar o hacer carpintería. And then there's other people that want to learn those skills in their community. Y habían otras personas que querían aprender esas cosas dentro de su comunidad. And so we just facilitated the exercise, but together the people in the community were able to recognize the resources that were there. Y entonces nosotros nomás facilitamos ese ejercicio, pero ellos mismos se dieron cuenta que dentro de esa comunidad ellos tenían los recursos para poder aprender estas cosas y hacerlos por ellos mismos y hacerlo juntos. So here we were starting an after-school program, and so we found that there were people passionate about working with children or knowledgeable about teaching. Y aquí estábamos viendo cómo iniciar un programa académico para los niños y nos dimos cuenta que habían personas que sentían pasión por enseñar y enseñar a los niños. And it's exciting to see how within the community people felt valued because of what they knew how to do. Y pudimos ver que como dentro de esta comunidad ellos sintieron valor y se sintieron valorados por lo que ellos mismos pueden hacer. So I'll leave you with that little idea or exercise. You can also do this even on your YWAM base with your staff.
Y de hecho, los vamos a dejar con esta idea o este ejercicio. Inclusive lo puedes hacer dentro de tu base Jucumera con tu personal. It's a great activity to learn to know each other and to build teams. Y entonces esta es una buena actividad para trabajar juntos y poder trabajar en equipo. So we are so thankful for your participation in our seminar this week. Y estamos tan agradecidos por su participación en el seminario esta semana. On our Facebook page, you will find the week 2 seminar evaluation. If you could help us fill that out. Y en la siguiente semana les vamos a dar una evaluación donde ustedes pueden escribir sus opiniones, sus valoraciones del seminario. We'll also have some more articles and PowerPoints going up on that page. So make sure to Y look. también vamos a tener artículos y presentaciones de PowerPoint en esa página para que lo revisen y los vean. As well as the jumps for Dr. Ravi's teaching today. Al igual, las notas de la enseñanza del Dr. Ravi del día de hoy. And make sure that if you want University of the Nations credit for our seminar, you are completing your journals by the weekend. Y asegúrate que si quieres los créditos por parte de la Universidad de las Naciones, necesitas terminar de llenar tus diarios para este fin de semana. And feel free to write to me, Andrea, Cody, our seminar staff. If you have any questions, we'll be able to help you. Y si quieres más información, puedes escribirnos ya sea a mí, a Andrea, o a Cody, o a otro personal del seminario. And we hope you guys have a great weekend. And to seeing you again next Tuesday for our final week. Y esperamos que tengan un buen fin de semana y esperamos verlos el próximo martes de la semana que viene. Bye-bye.